Ya. ¿Qué tal, chicos? Me da gusto saludarlos. Este video tiene la finalidad de explicar cómo debemos realizar los trabajos con los textos que ya les he enviado. Ujú. Lamentablemente no podemos hacer una videoconferencia en vivo por diversas razones. Eh, pues sabemos bien que a veces es un poco complicado. Entonces, vamos a explicar en este video qué es lo que tenemos que considerar para poder realizar bien nuestros trabajos, ¿sí? Bueno, antes que nada, les había comunicado con el jefe de grupo que no íbamos a ver temas nuevos, o sea, no iba a explicar temas nuevos por estas circunstancias, sino íbamos a trabajar sobre lo que ya habíamos visto. Vamos a hacer una pequeña excepción, ¿sí? No vamos a explicar un tema demasiado complicado. En realidad son cosas que ya nos han aparecido anteriormente en los textos, ¿m? Solo que no lo habíamos explicado en forma, ¿sí? Pero no es nada del otro mundo y nada que ustedes no puedan hacer, ¿sí? Bueno, voy a empezar por compartirles mi pantalla. Les voy a poner un archivo que es justamente lo que les mandé, ¿sí? Los textos. Entonces aquí viene el texto uno. Permítanme un segundo. Muy bien. Sí se ve. Entonces, van a ser 4 textos. En este archivo solo vienen los 2 primeros. Vamos a ver cómo se presenta. Tenemos em, una breve introducción. El primer texto narra acerca de el mito de Júpiter e Io y em, tenemos un vocabulario, el texto en latín, un vocabulario de palabras que no nos han aparecido. Incluso aquí vienen algunas que sí vimos por ahí, pero de todos modos las ponemos, ¿sí? ¿Qué es lo que viene en este texto? Lo que aparece que no alcanzamos a ver en el curso regular. Ujú. Es el tiempo perfecto, ¿sí? De todos modos, la explicación viene aquí en el mismo archivo, ¿sí? Pero consideré oportuno explicar un poquito más mediante este video, ¿sí? Fíjense que dice, el tiempo perfecto en español al pasado simple, que designa una acción terminada, a diferencia del imperfecto, que ya habíamos visto, que indica una acción que se repite o que tiene cierta duración en el pasado. Este tiempo se forma con una raíz diferente a la de presente, a la cual se añaden ciertas terminaciones de persona. Por lo regular, los verbos en are tienen raíz de perfecto en vi, la sílaba vi, es su característica. Los verbos en ere, en ui, así terminan. Ahorita vamos a ver qué se refiere a esto. Algunos son irregulares. Por ejemplo, en español, la mayoría de los verbos en pasado simple terminan en e. Yo amé, yo canté, yo grité, etcétera. Los verbos en ire, yo comí, yo dormí, etcétera. Son las terminaciones características del pasado simple. Pero hay otros que son irregulares. Yo dije, yo traje, lo mismo en latín, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos una tabla que nos dice, es un esquema general de los verbos que vimos eh, durante el curso. Vimos presente, imperfecto y futuro. Presente, amo, yo amo. Imperfecto, amabam, yo amaba. Nuestro copretérito. Futuro, amabo, yo amaré. Perfecto, amavi, que significa yo amé. Pasado
simple, ¿sí? Yo amé, ya no amo más, ¿sí? Ya fue. El pasado simple, en latín perfecto, es una acción que ya fue. El imperfecto es una acción que se repetía en el pasado o que tenía cierta frecuencia en el pasado, duró durante cierto tiempo en el pasado. Yo amaba durante cierto tiempo, ¿no? Después ya no. Bueno, lo mismo con los verbos en ere. Fíjense, en amare, amavi, yo amé. En timere, timui, yo temí. Entonces, eso es lo más importante. Tomamos aquí. A continuación viene una tabla donde vemos cómo son todas las terminaciones de este tiempo del perfecto. Para nosotros, pasado simple. Y vamos a ver el ejemplo de laudare. Laudavi, la terminación en i, primera persona, yo alabé. Laudavisti, muy parecido al español, tú alabaste. Laudavit, él alabó. Laudavimus, nosotros alabamos en pasado. Laudavistis, ustedes alabaron. Laudaverunt, ellos alabaron. También se parece. Alabaron, erunt. Las terminaciones, si se fijan, son las mismas para el verbo monere, del grupo de verbos en ere. Y el, también tenemos aquí el perfecto del verbo ese. El verbo ese, que significa ser y estar, ya sabemos. Fui, ¿cómo es en español? Idéntico, yo fui. Fuisti, tú fuiste. No eras, ese es el imperfecto. Yo era, tú eras. Perfecto, yo fui, tú fuiste. Fuit, él fue. Fuimos, nosotros fuimos. Casi igual. Fuistis, ustedes fueron. Fueron, ellos fueron. Casi igual a la tercera persona. Fueron, fueron. Entonces también por su similitud podemos recordar cómo se traduce en español, a qué equivalen significado, ¿sí? Otro tema que ya no alcanzamos a ver es el de los masculinos y femeninos, sustantivos. Ahora ya no hablamos de verbos, sino de sustantivos masculinos y femeninos, ¿sí? Nos va a aparecer en la lectura algunos nombres propios. Júpiter, el padre de los dioses. Juno, su esposa y hermana. Io, la joven de la que se enamora en este mito el padre de los dioses olímpicos. Este nombre es irregular, ¿sí? No no tiene sus formas como otros, por ejemplo, Iulius, ¿no? Iulius, que equivale en español a Julio, tendría sus terminaciones como amicus, ¿no? O sea, de los masculinos en us. Este es masculino, pero tiene ciertas terminaciones. Eso es lo que quería explicarles. Júpiter como sujeto nominativo, pero si queremos decir como objeto, ¿sí? Yo alabo a Júpiter, ya no tendrá que ser Júpiter, tendrá que ser Jovem. Parece una palabra distinta, por eso es algo irregular, ¿sí? Tiene otra raíz. Yo doy un regalo a Júpiter, yo vi para Júpiter. Termina su terminación, cambia su terminación, perdón, en I. Genitivo, yo vis, algo que es de Júpiter. Iovis, que le pertenece. Y podemos decir con Júpiter, Jove. Entonces tiene distintas terminaciones. Juno también, pero las terminaciones son igual para masculinos y femeninos. Los femeninos ya sabemos que comúnmente terminaban en A, este es otro grupo de palabras, como en español Julia, en latín vendría de Julia. Julia tendría las mismas terminaciones que un sustantivo femenino como ínsula, por ejemplo, ¿no? Pero aquí es distinto, ¿sí? Juno como sujeto, pero si es objeto, yo alabo a Juno, tendría que ser Junonem, ¿no? Y así sucesivamente, según su función, cambia sus terminaciones, es algo que ya sabemos, solo que son
nuevas terminaciones. Ese es el tema que ya no alcanzamos a ver, ¿sí? Y también el nombre de io sería de este grupo, ¿sí? Bien, vamos entonces a complementar esta información con una tabla de sustantivos que tenemos por aquí. Esta también se las voy a enviar. En realidad lo que nosotros vamos a abarcar, lo que nosotros vimos fue esto, los sustantivos femeninos, perdón, los sustantivos femeninos, estos de aquí, y los masculinos y neutros, ¿sí? Estos dos grupos, femeninos en a, masculinos y neutros en us, ¿sí? Sí es importante, aunque ya nos habían aparecido algunas palabras de este tercer grupo, ¿sí? A estos grupos de palabras se les llama declinaciones, ¿sí? Es lo mismo, es una manera de llamarle en gramática, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, en este grupo, que su característica no es la A ni la O, sino tiene determinaciones distintas, a este grupo pertenecen los nombres que acabamos de ver, Júpiter, eh, Juno, Io, ¿no? Pero hay otras palabras. Por ejemplo, ya vimos Dux, que era el general, ¿no? En el texto aparece Rex, será de este grupo de palabras, ¿no? Entonces aquí tenemos sus terminaciones, depende de cada función, y aquí están en plural, ¿no? Los nombres propios solo aparecen en singular, ¿sí? Entonces si queremos decir el general, Dux, los generales, duques, ¿no? El posesivo, ¿sí? Que es el genitivo. Del general, algo que es del general, duquis. Pero si fuera de los generales, ducum, aquí está. Objeto indirecto, el dativo, duqui, le doy algo al general. Si le doy a varios, algo a varios, general será duquibus. Objeto directo, acusativo, así se llama esa terminación, duquem, yo alabo al general, duquem. Si alabo a varios generales, duques. Y el ablativo que expresaba complemento de instrumento, duque. Yo estoy con el, o yo voy con el, o hago algo por medio de el general, duque. Y si es varios generales, duquibus, ¿sí? Bueno, en este grupo, masculinos y femeninos terminan igual. Por ejemplo, si tuviéramos el sustantivo lux en vez de dux, tienen las mismas terminaciones, pero es femenino. Y también hay unos neutros que me parece que no nos van a aparecer por aquí, ¿sí? Ven aquí unas reglas importantes, que pueden revisarlas. No es nada que no hayamos visto, ¿sí? Y este cuarto y quinto grupo que aparecen por aquí, no le hagan caso, eso ya no van a aparecer palabras de esos grupos, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer con, con los textos. Les comparto ahora un ejemplo de cómo trabajar las lecturas, ¿sí? Dice, las instrucciones, ¿sí? Número 1, separar las oraciones del texto para analizarlas de manera independiente. Es importante prestar atención a los signos de puntuación, ¿sí? Los signos de puntuación también nos ayudan, ¿sí? Entonces, separar por oraciones. Después tenemos distinguir la oración principal de las subordinadas, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? La misma puntuación a veces nos ayuda. Hay una oración que está entre comas, pues puede equivaler a un paréntesis. Entonces, la mayoría de las veces no son las oraciones principales, ¿sí? Bueno, eso nos dará también el significado del texto. 3. Encontrar el verbo principal y determinar persona, número y tiempo. Son las características de los verbos. ¿Qué persona, qué número, qué tiempo? Hay que recordar que los infinitivos no pueden ser verbos principales, por lo que siempre dependen de otro verbo. Por ejemplo, quiero alabar al general. Ducem laudare volo. O sea, ahí encontré el verbo, laudare. No puede, si es un verbo, pero es un verbo en infinitivo, sin conjugar. O sea, no puede ser principal. El verbo principal debe estar conjugado, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de esta primera oración de la primera lectura. Jupiter rex deorum pulcram ionem amabat.
¿Mm? Entonces, ¿qué nos va a decir las características del verbo? Pues su terminación, ¿sí? Terminación, esa T nos dice que es tercera persona, él o ella. ¿Mm? La sílaba va nos va a decir tiempo, nos va a decir qué tiempo es. Esa es la característica del imperfecto, copretérito en español, aba, ia. ¿Mm? Entonces, amaba. ¿Mm? Ya tenemos verbo, que es lo más importante de la oración, lo hemos repetido muchas veces durante el curso. Vamos al siguiente, dice el número 4, ¿sí? Encontrar el sujeto que debe coincidir en número y persona con el verbo. Sabemos que este debe ser, debe estar en la forma de nominativo, ¿sí? Que nosotros ya conocemos, nominativus. Es importante considerar que en ocasiones el sujeto está implícito. Hay veces que no va a estar, ya sea porque está contenido en el verbo de manera implícita o porque ya se mencionó anteriormente. También es una situación que ya conocemos por el trabajo en clase. Entonces dice Júpiter rex deorum pulcram ionem amaba. Ya tenemos nuestro verbo. Ahora, ¿qué coincide con este verbo? Ah, pues Júpiter, ¿sí? Nominativo singular. Este es el sujeto que buscamos, ¿sí? Hay un complemento aquí del sujeto, ya lo veremos adelante, ¿sí? Y ya tenemos el núcleo de la oración. Júpiter amaba, ¿sí? Eso es lo importante. Ya de ahí podemos buscar los otros complementos. Si no logramos esto, no nos va a quedar, ¿sí? Adelante, el número 5, el paso número 5. Una vez identificado sujeto y verbo, se procede a analizar los siguientes complementos, ¿sí? Tenemos Júpiter, ya sabemos las características. Rex es nominativo, es singular, el rey. Deorum es genitivo, pero es plural. ¿Cómo se traduce? ¿Qué significa el genitivo? Posesivo. Entonces, de los dioses. Pulcram ionem. Esto es un solo complemento, ¿sí? Sus terminaciones nos lo dicen. Para identificar esto ya saben que tenemos que fijarnos en las terminaciones, no en el sentido ni en el orden. Eso es muy variable en latín. Las terminaciones nos dicen qué función es, qué forma es y qué significado, ¿sí? Es un acusativo singular. ¿Sí? A la hermosa Io, su objeto directo. ¿Sí? Y ya nos queda Júpiter, rey de los dioses, a la hermosa Io amaba. Por último, ya que hagamos el análisis, vamos a poner la traducción del texto completo, o sea, el texto en español íntegro, ya sin, así, de corrido, ¿sí? Con el orden natural, ¿sí? Júpiter, rey de los dioses, amaba a la hermosa Io, ¿sí? Y así es como vamos a trabajar, aunque es algo que ya hicimos en clase y muchos de ustedes estoy seguro que lo pueden hacer sin ningún problema, sin necesidad de estas instrucciones, no está de más, ¿sí? Y algo importante que a veces algunos por ahí que se me perdían no les quedaba claro. Preposiciones, adverbios y conjunciones no requieren análisis. Si ustedes quieren hacer el análisis de SAEPE, bueno, es que ¿qué es? ¿Es nominativo o es genitivo? No puede ser, no puede tener singular ni plural, ¿sí? No se conjugan porque no son verbos y no pueden tener singular ni plural. ¿Qué puede tener singular y plural? Igual que en español, sustantivos, adjetivos y pronombres, como lo dice el esquema, ¿sí? Estos tipos de palabras pueden tener las formas de nominativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo. El verbo tiene otras características, son persona, número, tiempo y modo, que el modo si quieren no lo pongan, ¿sí? No hay problema. Entonces, de esta manera vamos a trabajar los textos. Yo les voy a mandar esta información, ya les mandé los textos, pero les mando las instrucciones y la otra tabla para que podamos seguir eh, trabajando, ¿sí? Déjenme, voy a dejar de compartir mi pantalla y nada más para concluir este video, ¿sí? Bueno, eh, por el momento es todo. Un poco más adelante les envío eh, los otros dos textos que faltan, el número 3 y 4, para seguir
avanzando. Y la fecha de entrega es el 20 de abril. Ya veremos si regresamos a la escuela un poco más tarde, si un poco más adelante. Les daré un poquito más de tiempo para que lo hagan, ¿sí? Ahorita no me pregunten de finales. Se mantiene la misma calificación que hablamos desde el primer día de clases para exentar, y las fechas no dependen de nosotros, dependen de las autoridades de la universidad. Como sabemos, nuestra escuela está en paro, pero nosotros seguiremos trabajando mientras, ¿sí? Para que tengan su calificación del tercer periodo. Sobre todo ustedes que están en sexto, y que no haya pretextos para que no se queden por una materia como, una optativa como latino, ¿sí? Bueno, agradezco mucho su atención, les mando un cordial saludo, se les extraña, ¿sí? Y espero que la pasen excelente, ¿sí? Cuídense mucho.